Bueno, iniciamos con la clase de oxitóxicos, o sea, los medicamentos que se parecen a la oxitocina, o en este caso, tenemos la misma oxitocina, o sea, se pudo sintetizar la hormona igual a la fisiológica. Vamos a hablar de misoprostol y la dinoprostona, que son medicamentos iguales a las prostaglandinas, algo hablamos de eso en la clase pasada, la metilergometrina, que es otro tipo de medicamento, ya lo vamos a ver, y la carbetocina, que es el agonista de la oxitocina, que en realidad no es tan beneficioso, ya lo vamos a ver. Entonces, empecemos con la oxitocina, que es de la que vamos a hablar bastante. Primero, es una hormona que tiene una estructura de proteína, tiene 9, nona significa 9 péptidos, es una hormona proteica. El nombre deriva del griego, que significa nacimiento rápido, y fue este señor Sir Henry Halledale que estaba haciendo experimentos con secreciones, ¿verdad? O unas hormonas, él no sabía en realidad qué era la oxitocina, estaba haciéndolo en una gatita, o en gatitos, una estaba embarazada, y justamente vio que la que estaba embarazada empezó a tener contracciones uterinas. Entonces, por ahí fue donde él encontró una asociación con esas secreciones o esas hormonas con las contracciones uterinas, pero no sabía exactamente, ¿verdad?, cuál era la sustancia. Así. Entonces, la oxitocina es una hormona, ¿verdad?, que se produce en núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Se libera, y en el cuerpo lúteo. Se libera por exocitosis, ¿verdad?, de la neurohipófisis y terminaciones nerviosas. Y muy importante, los estrógenos son los que regulan la producción de los receptores. O sea, en el principio del embarazo, ¿verdad?, es la progesterona la que está alta para que no haya nada que nos incite o que nos ayude a que la oxitocina funcione. Solamente al final, cuando ya empiezan a subir los estrógenos, se está preparando, ¿verdad?, para que cuando necesitamos el parto, la oxitocina tenga receptores, sobre todo en útero, para que empiecen las contracciones. Resulta que hay una hormona muy parecida a la oxitocina que se llama la vasopresina. Es así: testosterona promueve producción de vasopresina. Básicamente que esta es la principal hormona en los hombres, ¿verdad? Entonces, la vasopresina se parece mucho a la oxitocina. Nada más que la oxitocina, ¿verdad? Entonces voy a tratar de hacerlo aquí. Testosterona promueve a la vasopresina. Y los estrógenos promueven a la oxitocina. Entonces, por ahí anda una teoría diciendo, ¿verdad?, de que la oxitocina, bueno, eso sí es cierto, la oxitocina, además de los efectos fisiológicos, tiene efectos psicológicos, ¿verdad? Ya vamos a ver una tesis o una teoría psicobiológica, de que con la oxitocina se produce ese vínculo inexplicable, ese vínculo, ¿verdad?, madre-hijo, ese amor que da cuando una mujer tiene un bebé. Igual no siempre se cumple, ¿verdad?, pero la gran mayoría sucede. En los hombres, la vasopresina, que es una hormona antidiurética, se parece mucho a la oxitocina, pero como que da el efecto opuesto, ¿verdad?, el efecto opuesto. Veanlo aquí donde dice. Por eso es que como que los hombres, por tener más testosterona, producen un poquito más de vasopresina, o el efecto psicobiológico de la vasopresina, al los hombres no tener casi nada de oxitocina, nada de oxitocina, lo que tienen es psicológicamente efectos opuestos, o menos marcados como los tiene la mujer. Entonces por eso ellos son así como más groseros, menos generosos, menos empáticos, etc. Es una teoría psicobiológica que se explica más o menos por eso.
Bien, vean dónde hay receptores para oxitocina, muy importante. El útero es el principal, en la glándula mamaria, ¿verdad? Para la producción de la leche y la inyección de la leche. Obviamente el cerebro para todo este proceso psicobiológico que les digo. En el riñón, o sea que hay algún efecto también ahí de retención de líquido. Corazón, hueso, células endoteliales y en el tejido ovárico, ¿verdad? También. ¿Cómo funciona la oxitocina? Otra vez, eso lo vimos la semana pasada. Voy a hacerlo aquí arriba. Calcio, cuando entra, produce contracción en cualquier músculo, ¿verdad? En cualquier músculo. Entonces, cuando la oxitocina se une a su receptor, empieza a movilizar calcio dentro de las células del músculo liso, del útero, del miometrio, de la mama y donde esté, y empieza a aumentar la concentración de calcio. Entonces, pregunta de examen. Vean la oxitocina, el efecto que produce a nivel uterino. Inicia, aumenta frecuencia y aumenta la fuerza. Vean estas tres. Inicia, aumenta la fuerza y la frecuencia de las contracciones. Eso es muy importante porque son tres efectos que la oxitocina produce en la inducción del parto, ¿verdad? Pero también está lo que llamamos la parte psicobiológica. Otras preguntas de examen. Tres funciones de la oxitocina que también no tienen, o sea, se salen un poquito del efecto en el útero, que son, ya vimos, ¿verdad? Contracciones uterinas, por supuesto, contracciones en la glándula mamaria en las células mioepiteliales para producción de la leche, y esta vínculo materno, ¿verdad? Esa unión madre-hijo, que no tiene como una explicación clara, pero se ha visto que tal vez por el efecto de la oxitocina, ¿verdad? Es cuando se da en el momento de que el bebé nace. Entonces, si yo les pregunto tres funciones de la oxitocina durante el parto, pueden ser estas tres: contracciones del miometrio, contracciones de las células de la mama, vínculo materno, o las tres que vimos anteriormente, ¿verdad? Estas tres, que son que inicia las contracciones, aumenta la frecuencia y aumenta la fuerza. Muy bien. Aquí está, ¿verdad? Más o menos lo que les decía. De este vínculo, esta hipótesis, es una teoría, ¿verdad? De que la oxitocina es la que produce ese vínculo materno, ¿verdad? Esa unión madre-hijo que a veces no tiene como explicación y que cuando se interrumpe, ¿verdad? Entonces puede ser que hayan algunas respuestas alteradas, puede ser que el hijo no tenga buena respuesta al estrés, que haya desregulaciones con respecto a niveles altos de estrés, o sea, que no pueda responder, que haya una respuesta inmunológica rara, envejecimiento acelerado. Bueno, de ahí, ¿qué les digo? Hay personas que su madre falleció en el parto y no tuvieron este vínculo y han aprendido a sobrevivir. Por eso les digo, es una tesis, ¿verdad? Es una hipótesis, pero bueno, por ahí se las dejo. ¿Para qué se usa la oxitocina? Bueno, para la inducción y conducción. Más o menos 25% de todas las mujeres necesitan ayuda para iniciar o aumentar trabajo de parto. ¿Verdad? Todo lo contrario que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que más bien que retener ese parto. En este caso, más bien son esos bebés que no nacen, que están muy cómodos y hay que ayudarles. Entonces, 25 de cada 100 mujeres necesitan ayuda para inducción conducción. Y ya vimos, ¿verdad?, que inicia las contracciones y mejora las contracciones por fuerza y frecuencia. Entonces, el tema con la oxitocina, y ya yo se los he mencionado, que los protocolos en todo lado cambian, ¿verdad? La forma de aplicarlo cambia en todo lado. Y
hay como controversia, ¿verdad? ¿Cuánta dosis? ¿Con cuánto inicio? ¿Cuánto aumento? Entonces, aquí hay un estudio, no es muy viejo, donde hacían comparaciones de dosis bajas y dosis altas. ¿Qué pasaba con dosis bajas y qué pasaba con dosis altas? Entonces, con la dosis alta, el tiempo de trabajo de parto disminuyó más o menos 2 horas, lo cual es bueno. Los partos por cesárea, o sea, los partos que al final terminaron en cesárea, fueron más en los de dosis bajas que en los de dosis altas. En realidad está estadísticamente cerca, pero es bastante significativo, ¿verdad? Que un parto al final haya que hacer una cesárea de emergencia con dosis baja fue mucho mayor que con una dosis alta. Y cuando se usó dosis alta, tuvo que descontinuarse, o la razón por la que tuvo que descontinuarse fue porque hubo hiperestimulación uterina, o sea, se contrajo demasiado el útero, que llegó a producir anormalidades cardíacas fetales. Entonces, esta fue la principal razón por la que hubo que suspenderlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué concluyeron? Que con la dosis alta baja el tiempo de trabajo de parto sin un riesgo significativo de que aumenten más partos por cesáreas con riesgos adversos para el feto. Esta sí es muy importante pregunta de examen. La paciente que tuvo una cesárea y después en el segundo parto quiere tener un parto vaginal y necesitamos ponerle oxitocina, hay un mayor riesgo de ruptura uterina. Y esto es, bueno, una regla. Perdón ahí las rayitas, pero vieras que con el mouse me cuesta mucho. Es una regla casi que, por lo menos en la parte privada, ¿verdad? Que si ya una paciente tuvo cesárea, el siguiente parto va a tener que ser otra cesárea, porque, sobre todo si no ha pasado suficiente tiempo, ¿verdad? No ha podido cicatrizar correctamente el útero y hay un riesgo de ruptura uterina. Bien. Luego había otra preocupación, que si descontinuamos la oxitocina cuando ya inició el trabajo de parto activo, se va a detener y nos va a terminar en parto por cesárea. Entonces, al final, concluyeron que la oxitocina se puede descontinuar cuando empiezan las contracciones de forma regular, cuando hay modificaciones cervicales, o sea que inicia la dilatación o que va avanzando la dilatación, y esto no va a hacer que si yo suspendo la oxitocina, voy a terminar haciendo una cesárea. Como les digo, esto es un estudio, ¿verdad? Y estadísticamente ellos sacan esas conclusiones. No es lo que se va a practicar ni siquiera en todos los hospitales de la caja, porque les digo, en cada lugar hacen protocolos diferentes. Muy bien. ¿Qué pasa con los trabajos de parto prolongados? Y esto es algo de que sí es muy frecuente en la caja, ¿verdad? Que el trabajo de parto ahí, vamos a ver, la cesárea es como la última opción. Y si la mujer ya tiene 2 días en trabajo de parto, que siga. Entonces, vean todo lo que puede pasar con los trabajos de parto prolongado. Obviamente el dolor. Mayor tasa de hemorragias posparto. Coriamnionitis. Que el niño, ¿verdad? El recién nacido, haya que admitirlo en cuidado intensivo, que tenga bajo Apgar cuando nace. El meconio espeso, el riesgo, ¿verdad? Que eso ya lo hablamos, el riesgo de que haya una infección por meconio y que haya necesidad de reanimación neonatal. Entonces, cuando usaron la combinación amniotonía, ¿qué es amniotonía? Es lo que llamamos romper la bolsa o lo que llamamos romper la fuente, que usan un aparatillo que se llama viuda, nunca lo he visto, no sé por qué le dicen viuda, pero así se llama. Si usamos amniotonía más oxitocina, o sea, juntos ayudamos, por ejemplo, una mujer que ya lleva mucho rato, muchas horas, o más de un día en trabajo de parto, no sé cómo será el protocolo, pero usamos oxitocina con amniotonía, entonces el trabajo de parto se acelera mucho más que si hacemos solo amniotonía o solo oxitocina.
O sea que los dos juntos hacen sinergia. No es la miotonina no es un medicamento, ¿verdad? Pero es un proceso que al final nos cumple el objetivo, acelerar el trabajo de parto. Y oxitocina, porque por supuesto ya sabemos el efecto en contracción. En las hemorragias postparto, ¿verdad? Las atonías, bueno, se considera cuando hay pérdida mayor de 500 mililitros y grave cuando hay más de 1 litro de pérdida. La causa más frecuente, pregunta de examen, es la atonía. Está 80% de los casos es la atonía. Y ahí es donde usamos la oxitocina. En más o menos, ¿verdad? Ese es el rango. Igual, cada lugar tendrá su protocolo. Reacciones adversas de la oxitocina son muy pocas y no son graves, eso es lo bueno. Sin embargo, hay dos preguntas de examen muy interesantes. Uno es la anafilaxia, o sea, un riesgo de shock anafiláctico en pacientes alérgicas al látex. Parece que el látex tiene una secuencia de proteínas similar a la que tiene la oxitocina. Entonces, si una paciente es alérgica al látex y le ponen la oxitocina, los alergenos, ¿verdad? No comparten alguna parte de la subsecuencia y entonces la oxitocina sería un alergeno. Entonces podría generar una reacción alérgica. Podría ser no grave, pero sí podría terminar en una anafilaxia, sobre todo si la mujer es muy sensible al látex. Y la otra es la broncoconstricción, muy importante, también pregunta de examen. Resulta que en el músculo liso de vías aéreas aparecen receptores de oxitocina. ¿Y qué hace la oxitocina ahí? Exactamente lo mismo. Que entra el calcio en el músculo liso de vías aéreas y eso produce contracción. Bueno, aquí lo voy a poner. Contracción del músculo liso. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la mujer tiene asma, obviamente vamos a poder la posibilidad de precipitar una crisis. O las mujeres asmáticas que tal vez no van a estar expuestas a la oxitocina, se ha visto que en el tercer trimestre a veces tienen más crisis o andan con más problemas respiratorios porque como ya empiezan a aparecer receptores de oxitocina a nivel pulmonar y por ahí anda oxitocina ya empezando poquito a poquito, se ha visto que tienen más broncoconstricción, ¿verdad? En el último trimestre. Pero la asmática hay que tener ese cuidado si le vamos a poner oxitocina, porque podría haber una crisis asmática. Una reacción adversa terrible es la ruptura uterina. Obviamente no queremos llegar a esto y ya con los protocolos más o menos sabemos que la dosis que se está aplicando no va a llegar a esto. Solo alguien que no sepa de nada, ¿verdad? Y que empiece a ponerlo como loco. Obviamente es o se asocia a dosis altas. Dosis, lo que llaman aquí dosis respuesta. Entre más alta la dosis que yo pongo, vean aquí, si yo pongo 30 miliunidades por minuto, hay más riesgo de ruptura uterina que si pongo 20 miliunidades por minuto. Entonces es directamente dosis respuesta. Otros efectos, retención de agua. ¿Por qué? Pregunta de examen. Porque recuerden que la vasopresina, que es la hormona antidiurética, comparte estructura con oxitocina. Entonces la oxitocina también que va a llegar a los riñones va a producir hiponatremia sintomática aguda. La oxitocina también tiene efectos mitogénicos, o sea que nos ayuda en la diferenciación celular de algunos sistemas. Se ha visto el cardiovascular. No hay mucho detalle al respecto, ¿verdad? Más que todo, el efecto va a ser siempre en la inducción y conducción y en la tonía, ¿verdad? Bueno, no hay, como les digo, no hay como una dosis a nivel universal que diga, con esta iniciamos, con esto aumentamos y así, sino que aquí yo les voy a poner un ejemplo de un protocolo de la clínica Carit, nada más como ejemplo, ¿verdad? En cada hospital lo usan diferente. La oxitocina, la presentación viene por unidades. A veces vienen ampollas de 5, a veces vienen ampollas de 10, depende de lo que haya.
Supuestamente hay que mantenerla en cadena de frío y principales diluyentes son los sueros más usados, ¿verdad? Fisiológico y glucosado. Entonces, más o menos así. Se inicia con 1 a 6 miliunidades por minuto. Otra vez, nada más para recordarles. Las ampollas vienen por unidades y la concentración la vamos a ver en miliunidades. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 1 mililitro o 10 unidades en 1 litro, me va a dar 0.0 algo unidades. Entonces, para no usar ese número en decimales, lo pasamos a 1000 unidades. Lo mismo que hicimos la vez pasada con el sulfato de magnesio y con, ¿verdad? El salbutamol, exactamente lo mismo. Entonces, si yo pongo 10 unidades en 1 litro de suero, me va a dar una concentración de 10.000 unidades por mililitro. Si yo pongo esas mismas 10 unidades en 500 mililitros, voy a tener 20.000 unidades por mililitro. A veces ustedes lo manejan en 1.000 unidades por minuto. Ya eso va a depender, ¿verdad? del protocolo. Pero esta sí pregunta de examen. Se ha visto que una dosis de 6.000 unidades por minuto, o sea, una infusión que pase 6.000 unidades por minuto, es más o menos una dosis fisiológica, una dosis que va a producir un parto espontáneo. Entonces, aquí más o menos es un ejemplo del protocolo de la CARIT para la inducción. Esto es lo que usan. No voy a detenerme mucho porque, como les digo, cada uno lo hace diferente. En labor, aquí es el protocolo que usan y aquí el más triste de todos de los protocolos en los óbitos, ¿verdad? Y vean lo que dice al final. Cada paciente se trata de manera diferente. Entonces, al final, aunque haya un protocolo, hay que adaptarlo a la situación y condición de esa paciente. Muy bien, pasamos al segundo, que es el misoprostol o el Cytotec. De este hablamos la clase pasada cuando hablamos de los AINES. Cuando habíamos visto que estaba la membrana de cada célula de nuestro cuerpo, tiene los fosfolípidos, por ahí están una reacción química produce el ácido araquidónico, y luego vienen las enzimas COX. COX-1 produce las prostaglandinas fisiológicas, que todas tienen funciones muy diferentes. Y en este caso había una prostaglandina que produce en el útero contracciones, que es esta, la prostaglandina E1. Y también esta misma prostaglandina resulta que tiene el efecto citoprotector a nivel gástrico. Eso es que baja la producción de ácido, estimula la mucosa, que se recambie la mucosa que se esté reponiendo, por decirlo de alguna manera, y que se secrete bicarbonato, que nos ayuda a neutralizar un poquito el ácido. Ese es el efecto citoprotector. Pero a nivel uterino tiene un efecto muy, muy importante en la dilatación y en la producción de contracciones. El misoprostol viene en tabletitas de 200 microgramos, se divide por lo general en 4 y se aplica 50, o sea, un cuarto, 50 microgramos, por vía vaginal 3 veces. Hace tiempo se usaba el misoprostol para inducir, como protocolo de inducción del parto. Después se sacó, pero ya no se usa para eso. Hay países donde se sigue usando. Y aquí en Costa Rica, más que todo, y desgraciadamente, se usa para abortos, digamos, caseros o para abortos, ¿verdad? De ese tipo. Ya no tanto se usa a nivel hospitalario. Esta es la otra prostaglandina que esta sí se usa a nivel hospitalario, que es la dinoprostona, que es el Prostin, que es un gel, ¿verdad? Es directamente un gel que se aplica, pregunta de examen, muy profundo, lo más profundo posible, y pidiéndole a la paciente, bueno, por lo general van a estar en reposo, pero que no se levanten ni para ir al baño por lo menos 30 minutos. ¿Por qué? Porque la gravedad va a hacer que el gel se salga. Entonces, aplicamos el gel lo más profundo posible, reposo de 30 minutos mínimo, y más o menos aquí está el protocolo. 1 miligramo en primerizas o hasta 2, pero 1 miligramo y en primerizas hasta 2 miligramos. Y 6 horas después podemos volver a aplicar. Sin embargo, es más que todo como para la inducción, ¿verdad? Para iniciar. La dosis máxima anda entre 3 y 4 miligramos, pero
como les digo, con dosis yo no me meto porque cada protocolo viene siendo diferente. Muy bien, vamos con el metergin o la metilergometrina. Ese es un medicamento diferente. Es un derivado de un alcaloide del coenzuelo del centeno. Este alcaloide es un componente de un hongo que afecta al centeno. El centeno es un grano, ¿verdad? Entonces, cuando el centeno le llega la plaga de este hongo y la gente se come el centeno, se producían efectos a nivel del sistema nervioso central y a nivel de vasos sanguíneos. Se producían gangrenas, vasoconstricción y era complicado. Cuando lograron ver cuál era la sustancia, vieron que era un alcaloide en ese hongo. Y que además esto tenía un efecto estimulante uterino y vasoconstrictor. Entonces aisló el alcaloide y se hizo este medicamento, la metilergometrina. Hay otro derivado que se llama la ergotamina. Aquí arriba. La ergotamina es un vasoconstrictor que se usa específicamente para la migraña. La migraña se da por vasodilatación de los vasos sanguíneos a nivel del sistema nervioso central, pero a nivel cerebral. Entonces, al ser un vasoconstrictor, nos ayuda a controlar la migraña en algunas pacientes. No en todos los pacientes responden bien a la ergotamina, pero es un derivado, por decir así, de este alcaloide. Y luego está otro derivado que se llamaba metilergotamina, que era tan intenso el efecto estimulante uterino que producía lo que llamaban tétanos úteri. El tétanos tétanos úteri. Ok. Era una contracción sostenida en mucho tiempo y muy irregular. Entonces, por eso la metilergotamina no se usó. Se arregló la molécula para que usáramos la ergotamina y funcionó más como vasoconstrictor. Y la metilergometrina, o sea, otra modificación de la molécula, tiene este efecto estimulante, vasoconstrictor, pero controlado, no produce el tétanos útil, ¿verdad? Que es lo que no queremos, sino que queremos contracciones un poquito más regulares. Sin embargo, vean que a pesar de esto, el metergin no se usa para inducción. Y eso es una pregunta de examen. No se usa para inducción, se usa solamente en atonías, ¿verdad? Hemorragias por posparto, en el alumbramiento dirigido, o sea, aquí cuando dicen ya coronó, cuando corona la cabeza, le ayudan, como por decir así, a hacer una supercontracción para que pueda expulsar el feto, metiéndole un poquito de metergin. Y cuando en cesáreas hay hemorragias. Vean estos tres, pregunta de examen. Tres indicaciones específicas de la ergotamina, perdón, de la metilergometrina, que es el metergin. No lo usamos para inducción y conducción, solamente en el último momento, cuando ya corona la cabeza, en atonías o en hemorragias en cesáreas. Entonces aquí está. No se usa ni en dilatación, solo hasta que ya, ¿verdad? Ni inducción, ni en dilatación, ni nada, solo cuando ya está a punto de expulsarse el feto, como para decir, en la última ayuda, y ahí se va. Nada de inducción, nada de activación. ¿Y qué reacciones adversas vamos a tener? Todo viene por la vasoconstricción, cefaleas. Pregunta de examen, hipertensión, muy importante, no se debe usar en pacientes con que hayan tenido hipertensión, ¿verdad? Eclampsia, muchísimo menos, jamás. Erupciones cutáneas y dolor abdominal, bueno, esto más que todo por las contracciones, pero estas dos son muy frecuentes por esa vasoconstricción que está produciendo o que va a producir el metergin. Aquí más o menos, otra vez, otro protocolo que va a depender mucho de cada centro.
más o menos, bueno, la presentación vienen ampollas de 0.2 miligramos, vean lo poquitito que vienen, ¿verdad? En alumbramiento dirigido, en parto bajo anestesia, en atonía, en cesáreas, etc. E importante es que el efecto es casi inmediato, de 30 a 60 segundos después de que empezamos la administración intravenosa y de 2 a 5 minutos después de que usamos la vía de administración intramuscular. O sea, el efecto es rapidísimo y por eso es como para esos casos específicos. Se debe conservar en cadena frío y el efecto podría durar 4 o 6 horas. O sea, el inicio es muy rápido y el efecto más o menos tiene un efecto no muy largo, ¿verdad? De 4 a 6 horas. Y ya para terminar, la carbetocina. La carbetocina está solo en hospitales privados y es el agonista de la oxitocina, que al final no es tan beneficioso porque ya tenemos la oxitocina. Entonces, que haya un agonista de oxitocina, al final no va a ser más beneficioso que tener la misma hormona. Entonces, lo único que la usan, pregunta de examen, es como profilaxis de atonías uterinas en pacientes con cesárea. Entonces, es como una prevención de una atonía en una cesárea electiva, más que todo. Se ha visto que no produce más expulsión de leche, ¿verdad? Que lo que uno pensaría, que al ser un agonista de oxitocina también nos va a estimular la producción de leche, pero se ha visto que no tiene ningún efecto en la producción de leche. Y las reacciones adversas no son nada grave ni nada diferente de lo que podríamos esperar con oxitocina. Eso es importante. Acuérdense, la oxitocina produce efecto antidiurético. Entonces, esta también puede producir ese mismo efecto. Que haya una intoxicación hídrica, bueno, ya esto es así como demasiado grave y con hiponatremia, ¿verdad? Si usamos otros oxitóxicos, o sea, otros estimulantes, vasoconstrictores o lo que fuera, podríamos tener aumento de la presión arterial, pero como les digo, que la carbetocina casi que solo se usa como profilaxis en esa dosis única y listo, y solamente a nivel privado. Aquí está más o menos el protocolo de administración. Se usa por vía intravenosa lenta, una sola dosis, no hay otras dosis pues, recomendables o posteriores, y listo, ¿verdad? No hay más. Muy bien, si tienen alguna pregunta o duda, con mucho gusto, también la pueden hacer llegar.